Hoy es nuestro sermón número 15 de la unión con Cristo y final. Y hoy vamos, hermanos, a culminar esta serie mirando la unión eterna y gloriosa de la Iglesia con Cristo, ya al final. La unión eterna y gloriosa de la Iglesia con Cristo. Hemos explorado varios aspectos de la unión de la Iglesia con Cristo, mirando así, o al mirar todos estos aspectos de la unión con Cristo, hemos mirado cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad soberana de Dios para con sus elegidos. Toda la estructura que hemos venido considerando revela el deseo de Dios de amar eternamente a un pueblo que Él salvó por la sangre de su Hijo y a quienes les proveyó por su Espíritu de todo lo necesario para que dicho plan se cumpliera. En 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14, podemos en este texto notar varios de los elementos que ya hemos visto en sus términos más generales. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Note usted este fundamento trinitario de nuestra salvación. ¿Y de dónde empieza el apóstol Pablo a dar gracias? El Señor los ha amado, los ha escogido, les ha dado su Espíritu, los ha acercado a el Evangelio del Señor Jesucristo. Esto era, hermanos, lo que Dios tenía en mente para su pueblo desde la eternidad pasada, y eso es exactamente lo que se ha venido cumpliendo en todas las edades. Pero si nota, hay un aspecto de este texto que aún queda por cumplir. ¿Qué aspecto queda por cumplir? Si usted está allí en Tesalonicenses, dice, debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros de que Dios os haya escogido, cumplido o no cumplido, por supuesto, mediante la santificación del Espíritu o el apartamiento del Espíritu, cumplido, la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Los creyentes han sido, o los elegidos han sido llamados mediante el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está el aspecto no cumplido todavía, porque no hemos alcanzado la gloria eterna. De tal forma que, por así decirlo, el corazón de Cristo no estará satisfecho hasta que todo se haya cumplido. La unión de la Iglesia con Cristo, y aquí entonces vamos a hacer el repaso. La unión de la Iglesia con Cristo se puede rastrear desde la eternidad, en aquella unión mística, trascendental, espiritual, en la que Dios amó y eligió un pueblo para que fuera el objeto de sus dones preciosos y comunión eterna. Para hacerlo, eligió en Cristo y para salvación a un pueblo previsto como caído. Pero el Dios justo debía establecer una manera de justificar al pecador, de manera que la justicia y la misericordia se besaran y no se repelieran. Y en su sabiduría infinita unió a Cristo a estos pecadores por medio de un pacto, donde Él fuera su representante y fiador ante la justicia.
Y fue lo que vimos bajo el tema de la unión federal. Y desde allí se contempló la manera en la que Cristo se responsabilizaría judicialmente de ellos. ¿Cuál fue la manera que se contempló desde la eternidad en la que Cristo se responsabilizaría judicialmente de ellos? Bien, que Él vendría a este mundo a morir en la cruz como su sustituto. Así que, en el cumplimiento del tiempo de ese plan eterno, Cristo vino al mundo, se encarnó, vivió una vida sin mancha y sometiéndose a la cruz, se le imputaron todos los pecados de su pueblo. Su pueblo también estaba unido a Cristo en esto también, de una manera transitoria, así le llamamos, o en la historia, o en el tiempo, porque la unión mística y la unión federal se dieron en la eternidad. Ahora, Cristo en el tiempo, en la historia, estando unido espiritualmente a su pueblo, imputándosele los pecados de ellos y Él imputándoles su justicia, a eso se le llama unión transitoria o en el tiempo. Siendo uno con Él, vimos, en su muerte y resurrección. Cristo en la cruz consumó la redención de manera objetiva y logró eterna redención para su pueblo. Pero, según el plan de Dios, también se debería hacer una provisión para que los beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz fueran puestos o suministrados sobre su pueblo. En otras palabras, según el plan de Dios, también se debería hacer una provisión para que aquello que Dios hizo por su pueblo, ahora fuera aplicado en su pueblo. Otra vez, todo, según este plan que vamos viendo, era necesario que todo eso que Cristo hizo en la cruz por su pueblo, ahora fuera puesto en su pueblo. Ya Cristo logró la redención por su pueblo. Ellos fueron unidos con Cristo cuando Él murió y resucitó. Ahora, esto que Él logró por su pueblo, era necesario que se le suministrara a su pueblo, fuera puesto en su pueblo. ¿Por qué? Porque como todo ser humano, su pueblo vino a este mundo en Adán, bajo la ira y la maldición divina. Entonces, según la voluntad soberana de Dios, Cristo es unido de manera vital al pecador elegido, concediéndole vida nueva, vida espiritual y todos los beneficios que esta vida trae, y todo esto antes de que ellos tuvieran fe. Entonces ya hubo una manera en que Dios unió a su pueblo y a Cristo en un amor electivo. Luego se contempla la manera en que ellos serán salvos y fue unirlos a Cristo y a su pueblo a través de un pacto. Y luego de esto, en el tiempo, Cristo es unido a su pueblo en su muerte y resurrección. Y ahora queremos que esa obra venga a ser parte de su pueblo. Y es cuando Dios une a Cristo a cada uno de los elegidos para infundirles vida espiritual. A esto le llamamos la unión vital del pecador elegido a Cristo, concediéndole Cristo vida nueva, porque en este punto hablábamos, Cristo es el vivificador. Solo cuando una persona es incrustada en Cristo, o Cristo se une a Él, Él tiene vida nueva y experimenta todos los beneficios que esta vida nueva le trae, y todavía no hemos visto nada de la fe. Así que el plan redentor se seguiría desarrollando, uniendo en otros vínculos más estrechos y experimentales a los elegidos con Cristo. Quiere decir que aquellos que son unidos de forma vital a Cristo, aquellos que tienen vida nueva,
Ahora Cristo es unido a ellos de forma más estrecha y experimental usando el instrumento de la fe. Ahora sí entra la fe como un vínculo en que los elegidos son unidos a Cristo en vínculos más estrechos y experimentales. Así que a los elegidos, aquellos elegidos llamados desde antes, aquellos que fueron unidos en pacto con Cristo desde la eternidad, aquellos que estaban unidos a Cristo en su muerte y resurrección, aquellos a los que Cristo da vida espiritual, a ellos, por medio del Espíritu, se les concede la capacidad de creer en Cristo, se les concede el don de la fe, para que queden unidos salvíficamente a Él, esto es, que sean uno con Él por medio de la fe. A partir de allí, Cristo les es provisto para toda su vida cristiana, o para el discipulado cristiano, o para todo su seguimiento a Cristo en la vida. Ellos no pueden seguir a Cristo por sí solos, solo por la fe y en unión con Cristo pueden seguir al Señor de manera experimental y práctica. Y así lo vimos bajo ese tema, la unión experimental o práctica con Cristo. Ande. Allá. Sin embargo, Dios espera que en su tránsito por este mundo, los creyentes unidos a Cristo busquen y experimenten una unión más íntima con Él. Y vimos ese punto, hermanos, que debería ser la procura de todos los creyentes que están unidos a Cristo por la fe, buscar una unión más íntima con Él, pues allí hay más fortaleza, gloria e intimidad con Cristo. Pero hermanos, este camino está lejos de ser fácil, el camino del discipulado cristiano. Este camino no está exento de tropiezos, estorbos y aflicciones, para lo cual Cristo les es unido a ellos como su ayudador. Además, ya que su camino cristiano no está exento tampoco de pecado, Cristo les es unido a ellos como su provisión de perdón, restauración y poder, porque Él es Cordero y sumo sacerdote compasivo. Así que de nuevo, para seguir su vida cristiana, con todos los altibajos, pruebas y tentaciones, y aún con sus pecados, Cristo les es unido a su pueblo. Porque recuerde todo lo que hemos visto en cada momento, separados del Señor, no pudiéramos hacer nada. Aún contemplamos esto, hermanos. La unión con Cristo puede experimentar terribles desvíos, donde quizás la esperanza de estar unidos a Cristo se esfuma. Y de hecho, en este estado peligroso nadie puede asumir que está en Él. Y sin embargo, Dios cumplirá su propósito en los elegidos y no habrá desvío que los desuna de aquel al que fueron unidos eternamente. Pues dice la Escritura que no hay tribulación, ni angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada que los pueda separar del amor de Dios, que es en unión con Cristo Jesús. Nada de lo que pase en esta vida va a revertir la unión que un creyente tiene con Cristo. Nada, no hay nada creado. ¿Podemos decir entonces que ya hemos visto todo de la unión con Cristo? No, pues como afirmábamos, nos queda un asunto por notar. Y es que la misericordia de Jehová es desde la eternidad
y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y además, como dice el Salmo 48:14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así que lo primero que deseo resaltar esta mañana es el deseo de Cristo, la unión eterna con los suyos. Quisiera resaltar que el deseo de Cristo expresado claramente, sin ambigüedad, con palabras claras y obvias, diseñadas para que todos las podamos entender. Juan 17 no es un texto fácil de entender. Juan 17 nos parece como el mar. Tiene una parte donde usted puede mojar sus pies y sus rodillas, su cuello, pero Juan 17 tiene profundidades. Pero hermanos, entre lo más obvio que hay aquí es que Cristo nos muestra su propio deseo de estar unido con los suyos eternamente. Esto es obvio, todos lo pueden entender. Es su deseo. Y no es un deseo que le surgió ayer, ni antier, ni cuando se dio en la cruz, ni cuando encarnó. Es un deseo eterno que Él ha tenido, porque es el mismo deseo que Dios ha tenido, tener un pueblo para estar con ellos para siempre. En aquella oración que el Señor hizo unos momentos antes de ir a la cruz, encomienda al Padre que su obra se cumpla y se siga cumpliendo en aquellos que le fueron entregados soberanamente desde la eternidad. Juan 17:11, y ya no estoy en el mundo. Él está hablando como quien ya hubiera partido, pero es una manera de hacerlo, ¿no? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Es decir, Padre, quiero que la obra que yo he hecho en ellos se cumpla y se siga cumpliendo. Es como si dijera, Padre, aún ellos están en este camino, aún permanecen aquí con todos los peligros, amenazas y tentaciones. Son una manada pequeña enviada como ovejas en medio de lobos. Son débiles y necesitados. Su enemigo es más poderoso, el mundo es seductor y ellos luchan contra su propio pecado aún. Y aunque están unidos a mí, porque me los diste, también sé que no han llegado a su destino final. Entonces, guárdalos, Padre, guárdalos, conforme a tu plan por el cual me los diste. Y para ello, ¿qué hizo el Señor? Dios unió a su pueblo con Cristo e inmediatamente expresa su deseo en una oración, lo que le dije, muy obvio, todos lo pueden entender. Aquí hay palabras para sumergirse, pero note lo obvio en el versículo 24, ¿cuál es el deseo del corazón de Cristo? Padre, aquellos que me has dado, ¿quiénes son los que me has dado? Entonces, los elegidos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Unión con Cristo otra vez. ¿Para qué? ¿Para qué quiero que estén conmigo? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Alguna duda, hermanos y amigos, que el deseo de Cristo es que su pueblo esté con Él para que vea su gloria eternamente? Es el deseo de Dios y es el deseo de Cristo. Y Él era profundamente consciente antes de ir a la cruz
que ese era su plan, que eso se cumplirá, y aún así lo convirtió en una petición hacia su Padre: quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Puede usted pensar que en la mente de Dios Él no concibió un futuro glorioso sin su iglesia? La historia del final feliz que tiene Cristo en mente no se cumplirá hasta que su pueblo esté con Él para siempre. Este es el deseo que falta por cumplir. Aquella parte del plan que se cumplirá tan indefectiblemente como las demás, pero que aún no se ha consumado. El plan divino no termina con la fe, pues la fe estaba prevista a desaparecer cuando venga lo mejor. Eso es lo que dice 1 Corintios 13, 12 y 13. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces, en la gloria, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, estaba previsto que la fe, tan importante como es, la fe solo es el vínculo que nos une a Cristo hoy, en esa unión práctica, experimental, íntima con el Señor. Pero el plan del Señor era que vendría un día cuando la fe no sería necesaria. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: yo quiero que ellos estén conmigo. Y así como un día también dijo: yo quiero que ellos crean en mí, porque por ahora es el único vínculo que nos une a Cristo, también dijo: yo quiero que ellos estén conmigo. Y cuando estemos con Él, ¿para qué la fe? Póngase a pensar, hermano, que la fe es un vínculo de añoranza, que la esperanza son unos binóculos que desde donde estamos nos permiten ver algo de la gloria eterna, pero con Cristo al frente, tanto la fe como la esperanza ya no tienen ningún sentido. La realidad dará paso. Así que la fe hoy es el vínculo necesario, pero es temporal. Aunque por medio de la fe tenemos una unión personal y real con Dios, aquella unión planeada incluye, esa unión final incluye una unión física, personal, afectiva, mental, espiritual, sin la presencia de todo aquello que hoy estorba y dificulta nuestra unión práctica e íntima con Él. Esta unión eterna y gloriosa se dará al final de esta era, en la segunda venida de Cristo en poder y gloria. Esto lo vemos en 1 Tesalonicenses 4:17. ¿Cuándo vendrá nuestra unión gloriosa y eterna con el Señor? 1 Tesalonicenses 4:17, relatando los eventos finales, dice de forma concluyente: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que resucitaron primero en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cristo dijo: quiero que estén conmigo, y cuando venga el Señor por segunda vez, todo su pueblo estará para siempre con el Señor, en unión con Él. Este texto no solo ubica exactamente cuándo se llevará este encuentro glorioso, sino su naturaleza. ¿Cuándo se dará? Cuando todas estas cosas ocurran, cuando el Señor venga en el aire. No solo el texto nos ayuda a entender cuándo esto ocurrirá, sino la naturaleza de nuestro encuentro. Es decir, ¿en qué consistirá nuestro encuentro? Consistirá en que estemos para siempre con el Señor. Lo que le quiero decir, hermano, es que Cristo no solo fue el camino al cielo, de hecho era la meta a la cual llegar.
A esto le llamamos unión gloriosa y eterna con Cristo. ¿Por qué gloriosa? Porque el Cristo dijo en Juan, para que vean mi gloria. ¿Y por qué eterna? Porque Tesalonicenses dice, y allí estaremos siempre con el Señor. Esta es la unión gloriosa y eterna con Cristo, aquella unión con Él por toda la eternidad, una unión para estar con Él, para en los términos de Cristo ver su gloria eternamente y para siempre. Y así va terminando Apocalipsis 21:3 su discurso. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, señalando a Cristo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto debe cambiar radicalmente nuestra perspectiva de lo que es el cielo. Tiene que usted quitar los aparejos carnales y medievales de lo que es el cielo, como que dio énfasis al lugar y no a la naturaleza del lugar. Es que muchos creo que se montaron, discúlpeme la expresión, se montaron en el tren de Cristo para ir al cielo. Pero el cielo es otra cosa más linda que funciona independientemente si Cristo está o no allí. Ellos quieren ir a un lugar bonito, donde no hay enfermedad, ruina, donde todo funciona. ¡Qué lindo! Gracias, Cristo, por traernos a este lugar. No, amigo, ese cielo se llama infierno. Cualquier lugar donde Cristo no esté eternamente, ese no es el cielo. Quiere un lugar bonito, pague un viaje a Europa si quiere. El plan de Dios no es que usted al morir vaya a un lugar lindo donde no hay todo lo feo de esta vida. El cielo es definido como estar con el Señor para siempre. Con Dios para siempre. Ser su pueblo para siempre, sin que nada más lo interrumpa. Ni nuestros pecados, ni los pecados de otro, ni Satanás, ni el mundo, nada. Seremos su pueblo, moraremos con Él, pero lo más importante, Él morará, vivirá con nosotros, seremos su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios, sin más interrupción, sin más peligro de retroceder, sin más pruebas, sin más tentación. Por eso nos parece interesante que personas que no quieren a Cristo ahora piensen que lo van a querer en la eternidad. No aman a Dios, no es lo que quieren tener, pero quieren un cielo. Por eso le digo que su perspectiva del cielo debe cambiar, porque el cielo consiste en estar con Dios, con Cristo, y de ser su pueblo para siempre. Espero haberle persuadido que cuál es el deseo de Cristo: estar eternamente con los suyos. Estar eternamente con los suyos. Segundo, el objetivo final de las demás uniones es esta: la unión eterna con los suyos. Hemos visto muchas uniones, ¿verdad? O más bien varios aspectos de la unión con Cristo. ¿Cuál es el objetivo final de las uniones que hemos visto? ¿Cuál es el destino o el objetivo final de la unión mística, la unión federal, la unión transitoria, la unión vital, la unión práctica, la unión íntima? ¿Cuál es el objetivo final de todas las uniones que hemos visto? La unión eterna con los suyos. Este es el gran objetivo que todas las demás uniones entre el Redentor y los redimidos, y el aspecto más maravilloso y bendito de este tema en todos sus aspectos. A todos nos gustan los finales felices. Siempre leemos un libro esperando que al final nos dejen contentos porque nos gustan
los finales felices. Pues no hay ningún final como este en nada de lo que hayamos leído, visto o supuesto. Usted tiene delante de sus ojos un plan eterno del mismo Dios y puede trazar una parábola, muchachos, parábola, una línea en parábola, ¿ya? No recta, una línea parabólica. Usted puede trazar una parábola hasta el punto final y ver la exacta correspondencia entre el plan eterno y la consumación final. Usted puede mirar el inicio, exactamente los términos de la elección, los propósitos de la elección, y puede trazar una línea parabólica hasta la consumación y ver la asombrosa correspondencia que hay entre el plan eterno y la consumación final. Y eso, hermanos, es glorioso. Pero si algo añade tonos más brillantes a este cuadro, es que debajo del trazo parabólico pasaron cosas de inmenso valor y trascendentales que ojo no vio, ni oído escuchó, ni se le hubiera ocurrido a la mente humana. ¿Qué cosas pasaron entre el plan eterno y la consumación final? Asuntos tan trascendentales como el pacto eterno, la encarnación, la vida, pasión y muerte del Redentor, su resurrección y ascensión gloriosa, el repartimiento del Espíritu, asuntos de trascendencia histórica sin parangón. Todas estas cosas ocurrieron para que el plan eterno al final se cumpliera sin faltarle ningún asunto. Cosas gloriosas han pasado desde que el plan eterno fue elaborado y pasarán hasta la consumación. Pero también debajo de esta línea parabólica, asuntos trascendentales han ocurrido para la historia de cualquier pecador que nació, que vivió en pecado, que Cristo lo injertó así para darle vida, que gracias a ello se arrepintió y creyó, que siguió al Señor, que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Que el pecado abundó, pero que la gracia sobreabundó. Que el diablo tentó, se abalanzó sobre ellos, muchas veces los tomó como presa, pero al final aquel que es poderoso los guardó sin caída y se los presentó sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Por qué? Porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Le gustan los finales felices, verdad? No hay como esto, hermanos. No hay como esto. No se ve así desde aquí abajo, ¿verdad? Desde lo que está pasando abajo de la línea parabólica, no se ve así. Se ve un poco duro el asunto. Y es verdad. Cuando el asunto se ponga duro, entonces recuerde que permanecen la fe, la esperanza y el amor. Úselos para que no se desanime de lo que encuentra por aquí, abajo de la línea. Pero recuerde que está bajo una línea parabólica que no fracasará. Y al fin, ¿qué ocurre, hermanos?
contra todo lo que usted pueda pensar y yo, el Señor al final se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino santa y sin mancha. ¿Se ha imaginado el día en que no tenga pecado? Eso es como pensar en, no sé, en las piedrecitas de Urano. Nadie las conoce, entonces no nos las podemos imaginar. ¿Cómo será un día donde estuviera sin mancha y sin pecado? No tengo la menor idea, porque desde que fuimos concebidos en el vientre, vinimos en pecado. Las cosas más gloriosas son las que se imagina nuestra cabeza caída en pecado. Así que no entendemos estas cosas. No hay una pintura, no hay un libro, no hay una descripción. La Biblia rebajó sus palabras para que las podamos entender y animarnos. Pero son cosas gloriosas, inmensas, cuando su iglesia, por Cristo mismo, le sea presentada a Él mismo. Y tercero, hermanos, la gloria de la unión eterna con los suyos. Es decir, ¿dónde está la gloria de estar unidos eternamente, Cristo y su pueblo? ¿Dónde está lo glorioso de esa unión eterna de Cristo con los suyos? Hace un tiempo, en la serie de escatología, prediqué acerca de por qué el cielo es el cielo. ¿Qué hace al cielo tan glorioso, tan sublime, tan ideal y bendito? Y esta es la respuesta resumida, y es que el amado, en quien fuimos elegidos místicamente, el fiador, el redentor, el vivificador, el Señor y amo, el esposo y amigo, el ayudador de nuestras debilidades y amigo, el Cordero, sumo sacerdote y restaurador de nuestros desvaríos, estará allí en su gloria y estará con nosotros para siempre. Eso es lo que hace que la gloria eterna sea gloriosa. Todo lo que Cristo es en su plenitud, exaltado en gloria, y eso es lo que hace que el cielo sea el cielo tan sublime, tan ideal y bendito. El Señor estará allí en toda su gloria. En toda su gloria es eso, en toda su gloria como lo que Él es, en toda su expresión de lo que Él es y de lo que hizo, estará allí. Y Él estará con nosotros para siempre. Pero considere esto también desde la otra perspectiva, porque lo estamos viendo de la gloria que es para nosotros estar en la eternidad, pero por un momento considere esto desde la otra perspectiva que nos lo señala la Biblia, y es situados en el deseo que Cristo manifestó en su oración, y es que para Cristo el cielo no será cielo hasta que su esposa glorificada esté allí a su lado. Para mismo Cristo, el cielo no es el cielo hasta que su amada iglesia esté con Él. Dice la Escritura, Isaías 53:11, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. No sé exactamente cómo explicar cómo el Cristo glorioso tiene algo insatisfecho, pero me acojo a las palabras bíblicas. No puedo explicarlo de otra manera más. Esto supera cualquier cosa, pero déjeme explicárselo en los términos que está allí. Todavía Él mira al cielo, a los redimidos, y Él se alegra, pero está insatisfecho, porque todavía falta un pueblo por llegar.
No sé, es como el padre que espera en esa reunión familiar que todos sus hijos lleguen y le falta uno. Pues está feliz con los que tiene, pero le falta uno. Y Cristo, hermanos, está contento con lo que hizo en la cruz por su pueblo y sabe que su sangre no cayó en vano y que todos llegarán. Es más, no es solo un deseo, Él está obrando para que todos lleguen. Su Espíritu Santo asegurará que todos lleguen, pero todavía no ha visto en el cielo toda la aflicción de su alma. Pero un día verá el fruto de la aflicción de su alma. Un día contemplará y pasará revista en el cielo y mirará que no hace falta ninguno por los que Él dio su vida en la cruz y quedará satisfecho. Nada contentará el corazón de la cabeza, sino que su iglesia sea llevada a la posesión de la mayor bienaventuranza, para que continúe y la disfrute por siempre jamás. ¿Por qué nos atrevemos a decir palabras como estas? Pues hermanos, el Señor dijo claramente, voy pues a preparar lugar para vosotros. Quiere decir, hermano, que en el cielo hay lugares que están vacíos porque todo su pueblo todavía no está. O sea que el cielo todavía no es el cielo completamente. Allí están las moradas para su pueblo y Cristo, para que pudiéramos tener nosotros un conocimiento claro y consolador, dio esta promesa. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es el cielo? Es la compañía de Cristo para siempre. ¿Entiende un poco más de el corazón de Cristo, viéndolo desde esta perspectiva? En la eternidad, Cristo como cabeza y mediador será entronizado. Pero si la cabeza es entronizada, ¿qué le pasará a su pueblo? Pues su pueblo también será elevado al pináculo más alto al que es posible elevar a las criaturas, de modo que puedan estar donde Él está. Como nos gusta la historia de José, ese hombre que, piadoso él, estuvo en la cárcel, y un día, hermanos, fue exaltado. Mire ese cambio. Esas historias son muy afectivas. Ese hombre un día se levantó como un miserable esclavo y se acostó como el segundo más grande del reino. Pero hermanos, eso es pequeño a comparación cuando Cristo, nuestra cabeza, sea levantado y su pueblo sea elevado al pináculo más alto al que es posible elevar una criatura. ¿Cuál es el puesto más elevado al que es posible elevar una criatura? Estar donde Cristo está. Estar con el Señor para siempre. Él se unió a ellos cuando estaban en el polvo. Ellos fueron unidos a Él en su cruz, en el sufrimiento. Ahora, cuando Él sea exaltado sobre todo, allí llevará a su pueblo en unión con Él. De esa unión de amor en la gloria surgirá la comunión eterna. Allí donde no hay nada que impida a su iglesia alabar y disfrutar de los gozos más excelsos, donde ya no estén al alcance del diablo ni del pecado, donde todo esté adecuado internamente y externamente para servir al Señor, su iglesia será glorificada, será consolada, habilitada para la más alta comunión y disfrute de Dios en Cristo, y esto sin restricción ni fin, para siempre con el Señor.
para siempre jamás. Como dijo un autor, la comunión celestial será nuestra participación con Cristo en todos los beneficios que emanan de nuestra unión con Él. La cabeza glorificada de la Iglesia compartirá con sus miembros los altos honores que Dios le ha conferido. Después de toda esta serie, deseo dejar 3 apuntes en su corazón. Yo no soy bueno para las conclusiones, así que quiero resumirlas en algo genérico. Creo que esto hace muy patente, querido amigo, que no está en Cristo Jesús por la fe. Que usted tiene que ver estas cosas a la distancia. Esto es lo que usted está viendo como el fin de otros, como lo que le ocurre a los demás, como algo donde hoy día usted todavía no tiene ni parte ni suerte. Quiero que en su mente contraste 2 expresiones de Cristo para que le animen a dimensionar su estado. ¿Recuerda lo que Jesús dijo de la iglesia? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Contraste eso con lo que el Señor le dijo a un grupo de incrédulos, a un grupo de personas con justicia propia y murmuradores. Él les dijo, a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Eso se lo dijo a un grupo de fariseos que se creían que por su propia justicia iban a ir al cielo, murmuradores de Dios. Él les dijo, a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Ni los incrédulos, ni los malvados tienen parte, capacidad, aptitud ni corazón para estar donde Cristo está. ¿Por qué? Porque el pecado ha hecho separación entre ellos y Dios. Un alma sin Cristo se encuentra a la deriva. Piense, un alma sin Cristo mira hacia atrás y no ve un fundamento sólido en el cual apoyarse. Un alma sin Cristo mira su presente con resignación, solo para comer, beber y sobrevivir, y mira al futuro con incertidumbre. Esa es la vida de un incrédulo. Mostrándole el fin de los redimidos, ¿no consideraría usted de todo corazón la vanidad de su vida? ¿No consideraría usted en lo que ha invertido su vida? Si usted medita en verdad qué es aquello que lo separa de Dios, de su gloria y salvación, encontrará que ningún motivo es lo suficientemente grande como para invertir una corta existencia y al final quedar lejos de la gloria de Cristo. Medítelo bien, querido amigo, medítelo bien. Piénselo. Usted es un ser racional y puede llegar a conclusiones interesantes. ¿Qué es lo que me separa de Dios? ¿Cuál es el motivo lo suficientemente grande para invertir su corta vida en eso y perderse la gloria de Cristo por la eternidad? ¿Qué es lo suficientemente grande? ¿Qué lo tiene hechizado? ¿Qué lo tiene embelesado? ¿Qué es lo que lo tiene esclavo en verdad? Y piense, usted es un ser racional, usted piensa, usted hace negocios con su dinero y usted dice, no voy a invertir tanta plata, tanto tiempo para ganarme 2,000 pesos. ¿Lo haría usted? Usted que es un ser moral, usted que es un ser racional, si yo le hago este negocio, lo tengo
hágame este arreglo. Es difícil, es levantar el piso, las tuberías, todo. Sumando y restando le quedan 2,000 pesos. El arreglo dura 1 año. ¿Usted qué diría? Bueno, piense si eso en lo que está invirtiendo su vida como incrédulo, sumando y restando, es suficiente para quitarlo a usted de las glorias del cielo. ¿Qué es? ¿El juego? ¿La inmoralidad? ¿El orgullo? ¿Qué es? ¿Qué es tanto? Como para que usted diga arriesgar el cielo. ¿La familia? Vea, padres, usted y yo conocemos, los hijos son un don temporal. Mañana ese niño que lo besa, lo odiará. ¿No? No pasa aquí, ¿verdad? Los esposos mueren, las esposas mueren, usted va a morir. Y tanto la familia, oh, sí. La familia es un don temporal, hermanos. Los trabajos, ¿cómo son de estables hoy, no? La felicidad, el licor, las drogas, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Por qué está usted cambiando la gloria del cielo? ¿Qué es lo suficientemente fuerte para que usted sea quitado de las cosas de la vida eterna y se dará cuenta que nada es lo suficientemente grande como para invertir una corta existencia y al final quedar lejos de la gloria de Cristo, donde hay plenitud de gozo y delicias en su presencia para siempre? Reconcíliese con Dios por medio de Cristo, conviértase de todo corazón al Señor y por la fe abrácese a Él para venir a ser salvo, santo, perseverante y luego ir a la gloria eterna con Él. Segundo pensamiento que le quiero poner en su corazón es que todo el pueblo de Dios reconozca que la unión con Cristo es una gracia, es por gracia, es en razón y por causa de que Dios es un Dios lleno de gracia. Que la iglesia reconozca que todo lo que hay entre el decreto y la consumación final, todo lo que hay bajo la línea parabólica, todo es por gracia. Gracia, un don de Dios no merecido. Es de notar que la gloria de la iglesia en el cielo es fruto de la muerte de Cristo, quien quería presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Quiere decir que es gracias a la intención de Cristo que estamos metidos en ese plan, pero que ninguno de nosotros merece esta gloria, sino que Cristo la compró para nosotros. Ninguno de nosotros merece el lugar donde está. Ninguno de nosotros merece el fin para donde vamos. Todo ha sido no por usted. Entiéndalo, por favor, que los cristianos tenemos tanto orgullo, que no es por usted, que su personalidad no es buena, que su carácter es horrible, que sus inconsistencias son escandalosas, que usted ha dado un mal testimonio, que usted y su conciencia saben hasta dónde usted peca en la mente. Así que no es por usted ni por mí, es a pesar de nosotros y en Cristo nomás. Que si Dios lo escurriera hacia usted, hermano, no sale elixir de un hombre santo. Sale porquería. Eso sale de nosotros. No se engañe. Qué bueno lo que Dios ha hecho en usted. Pero esencialmente, si el Señor nos exprimiera, ¿qué sale de usted cuando Dios lo exprime en una prueba? ¿Qué sale? Dígame qué sale. Gratitud, alabanza, fidelidad. Hermanos, esta iglesia es testigo de que cuando eso ocurre, lo peor de una persona sale.
que ni siquiera un incrédulo es capaz de hacer eso. Es por gracia en Cristo. Por gracia y en Cristo. Usted no merece. Comuníquese eso todos los días. No merezco a Cristo, no merezco mi Biblia, no merezco orar, no merezco el cielo abierto, nada, ni la comida que come, ni el aire que respira. Eso es de Dios. No le estoy bajando la autoestima, como si tuviéramos algo parecido a eso. El hombre es polvo, dice la Biblia. ¿Cuánto más el hombre pecador? Todo lo que tengamos de la unión con Cristo es por gracia. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ninguno merece la unión con Cristo. Usted puede decir cada día con verdad y el cielo dirá amén. Cuando usted diga, Cristo, no te merezco, ni merezco ninguno de los dones de la gracia. Y el cielo, en lugar de decir, ay, no se trate tan mal, va a decir amén 3 veces. Porque es por gracia. Por medio de la fe en Cristo. Es por causa de la gracia electiva del Padre, la expiación de Cristo y la vivificación por el Espíritu que tendremos bienaventuranza eterna. Por eso se le llama al canto de los redimidos un canto de gracia. Y por último, cuando la gente, como el copero en la historia de José, son elevados a un puesto de honor y gloria, ¿qué hicieron? ¿Se acuerda del copero en la historia de José? ¿Y qué le dijo José? Ay, cuando salga, acuérdese de mí. Bueno, en la cárcel y en la ruina todos somos amigos, ¿no? Y cuando uno de ellos fue elevado, ¿qué hizo el copero? Bueno, se olvidó y no se acordó. Como que la Biblia redunda, ¿no? Para decirnos que la verdad, sí le fue. Se olvidó José. Cuando la gente es elevada a puestos de honor y gloria, se olvidan de sus compañeros en los días pasados. Los hijos a veces crecen, son algo en el mundo, ¿y qué hacen con sus padres? Se olvidan. Son bonitos porque los embellecimos. Y ahora usan su belleza para ellos, se olvidan de sus padres. Los compañeros, mientras somos en el mismo puesto, vamos, sí, ojalá en esta empresa, suben de rango. ¿Y qué pasa? Se olvidan. Servidores públicos, mire estas basuras, si yo fuera diputado, dijo un amigo, ¿verdad? Si yo fuera diputado. Y son diputados, ¿y qué hacen? Se olvidan. Bien. Usted y yo, como la iglesia de Cristo, debemos alabar a Dios. Porque cuando Cristo fue exaltado, su gloria celestial no hace que el amor ni las intenciones por su pueblo decaigan. Antes, al ser exaltado, su corazón late más intensamente desde el cielo. Cuán completamente diferente es la actitud de Cristo hacia los suyos. Su gloria celestial no hace que su amor decaiga en el más mínimo grado, ni hace que su mente se aparte de su pueblo. Hermanos, tan así que dice la Biblia que Él vive para interceder. Su gloria, su perfecta gloria, su elevación no hizo que nos olvidara. Él lleva todavía hoy su pueblo en su corazón. Son
Su pueblo es inexpresablemente precioso para Cristo y Él no estará absolutamente contento hasta que estemos con Él en gloria. Allí en gloria Él está obrando día a día para que pronto nos reunamos para siempre con el Señor. Demos gloria y loores a Dios por la realidad de la unión de la Iglesia con Cristo y confiemos que cada asunto se cumplirá en quienes estamos en Él. Oremos.